Abrimos la sección No maten al mensajero. Claro, por favor. Porque lo que vamos a hacer ahora con Pancho en la pantalla va a decir, mirá, Olivera, toda... No es decisión de Olivera esto. No los traje yo, no. Voy a Así contar que un poco. No maten al mensajero, capítulo... Y capítulo 5 casi diría. Claro. Esto es desde el 1 de septiembre, la luz, el gas, el agua y los combustibles como vienen subiendo los últimos meses. Me gusta ¿no? la gráfica, no sé quién hace la gráfica de esto. Está ¿sí? muy bien, sí, ¿no? claro. Está muy Sí, bien, sí. con las flechitas para arriba y un por ciento por ahí pegado. Recordemos que en la luz, el gas y el agua, esto es desde septiembre, con lo cual son las facturas que llegan en octubre. Correcto. En el caso de la nafta y el gasoil, ya directamente se pagan en el surtidor. Avancemos entonces en qué consisten. Desde el domingo 1 de septiembre, autorizado por el Ministerio de Economía, y el objetivo es seguir bajando los subsidios, que es de algún modo, recordemos que el gasto en subsidios es uno de los padres del déficit fiscal, del gasto público que hace que haya inflación. Digo, para que lo pongamos en contexto. Vamos entonces a ver en qué consiste. Primero los combustibles. 2,5 es el promedio en todo el país. Recordemos que hay un impuesto del 1% más la devaluación. Probablemente en Capital Federal sea un poquito más. Esto es el promedio. Recordemos que el mes pasado subió entre 4 y 5. Bien. Depende de la estación de servicio. Vamos a la luz y el gas. Bueno, el agua... 4,48. Recordemos que el agua depende de dónde viva. Hay zonas, esto viene desde masa, zonas en que el aumento es mayor, pero el promedio es 4,5 más o menos. El gas 4%, factura final, y la luz lo mismo. 4%, factura final. Vamos ahora a ver... esto quiero que veas. Yo te decía que es qué interesante. el gasto en subsidios. Vamos a tomar primero el promedio, que es la línea negra. Sí. En enero... El usuario pagaba el 22% de lo que cuesta la energía. Muy poquito. Imposible. Ahora, si todo sale como el gobierno lo espera, esto quiere decir, si no hay que devaluar, cosa que, viste que Te todavía... pido, por favor, que Bueno, nos va a por eso, empezar a tuitear el presidente. supongamos que no hubiera que devaluar, o sea, que se devaluara con este 2% mensual. En diciembre, según cálculos de Gustavo Lopetegui, que se dedica a la energía, tiene un análisis muy interesante, va a pagar el 81% el ¿Esto usuario. es el promedio de los tres? El promedio de los tres, claro, porque no, esto es luz. En el gas es bastante parecido. El gas es muy parecido, por eso no traje un ejemplo, pero es el promedio de todos los sectores. Por eso digo, vos acá tenés, mirá, por ejemplo, el residencial sin subsidios, Claro, que es el N1, los comercios, la industria, el otro, el residencial con subsidio. Bueno, entonces el promedio que nosotros tomamos es este. Pero es muy importante el recorrido que hace desde el 22%. Lo lógico sería que uno pagara la energía lo que vale, Esto ¿no? es lo que es loco, Pancho. Sí, claro, se viene desde muy atrás, por eso el gran... Acá veíamos el otro día estos clubes que estaban complicados con la tarifa. Bueno, el objetivo es obviamente es doloroso. Mi pregunta, ¿no? desde ignorante, y por ahí me puede decir que estoy diciendo, ¿por qué estoy viendo residencial sin subsidio y el verde es comercial? ¿Por qué pagaron más del 100%? Qué buena pregunta, pues yo me hice la misma pregunta. ¿Listo? No lo consulté con Lopetegui, pero supongo que esto depende mucho del costo de la generación energética. Por ejemplo, porque vos fíjate, acá tenés el aumento de tarifa. Esto no quiere decir que va a seguir aumentando la tarifa, pero sí que va a caer el costo de generación. Y porque en este caso, en el invierno es mayor el costo porque se importa más, va a haber más disponibilidad, por ejemplo, de gas con el que se genera la energía. Entonces supongo que acá cae más el costo y la tarifa, no, en realidad podría caer la tarifa acá. Es una proyección de todos modos, ¿no? Claro. Siempre y cuando... Esto tenerlo muy en cuenta. Es residencial con subsidio. Claro, ¿no? La línea esta... Claro. Es Pero fíjate de dónde arrancaste, del 8%. Nada, claro. Acá tenés, mira, menos del 50% va a pagar a fin de año. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Queda un largo camino por recorrer. Total. Es así. Vamos a la próxima, a ver, porque esto es lo que veníamos hablando recién. Fíjate, con Cristina los subsidios representaban el 3,5% del PBI, una barbaridad. Esto es el causante de todos los problemas, casi todos los problemas que tiene la Argentina económicos hoy tienen que ver con el gasto y ahí está en subsidios. Macri lo bajó a 1,4 del PBI
Con Alberto, después de la pandemia, sube a 2,3. Massa vuelve a bajarlo. Puse a Alberto Massa porque... Es medio malvado la gráfica, no, pero, ¿no? Está bien, sí, pero desde la lógica económica, la verdad que esto había que hacerlo. Sí. 1,7. Milei lo baja, esto es proyectado para este año, 1,1, y se supone que siempre, si no hay que devaluar, llegaría al 0,8. Si hay que devaluar, es volver atrás. Entonces, todo sube, claro. Digo porque esto es el plan del gobierno entre alfileres y sujeto a que no haya que devaluar. Vamos al próximo, hay algunas más. Está muy bueno esto, muy bueno. Interesante, ¿no? Además, la gráfica está buena también. Mirá con Massa atrás. Pero por eso te dije, es malvada la gráfica, con el Massa ahí a las espaldas. No le había prestado atención. Bueno, con la nafta y el gasoil pasa algo parecido con el famoso impuesto que quedó congelado en 2021. Entonces, hoy el usuario paga el 82% de lo que esto comparado con la región, y falta aplicar todavía una actualización. Esto se va haciendo todos los meses. Entonces, pasemos a la próxima. En marzo, ahí está, ¿ves? Se congeló el impuesto. En enero de este año se pagaba casi el 70% del precio del surtidor. Se supone que a fin de año se va a pagar el 96%. Todo esto influye en la inflación. Digo, el gobierno tiene varios frentes abiertos. Primero, el bolsillo de la gente, la pelea contra la inflación y después la baja de subsidios. Combustibles. Este año, hasta julio, subieron 135% por arriba de la inflación. Claro, que fue el 86. Pero fíjate que todavía falta. Digo, porque esto es todo un reacomodamiento de precios relativos que va a llevar tiempo. Creo que terminamos acá, ¿no? Acá terminamos, sí. No, perfecto. Todo esto tiene que ver con esta duda que todo el tiempo, esta condicional que vos incluiste. Sí, no hay que devaluar. Obvio, claro. Sí, no hay que devaluar. ¿Qué dice Delgado? ¿Hay que devaluar? Bueno, la discusión sobre el atraso cambiario, ¿no?, de la Argentina es una discusión eterna. Yo creo que el gobierno no va a devaluar. Creo que el gobierno va a mantener su política de lo que se llama el crawling peg al 2% de acá a fin de año. Todo va a depender, como decíamos antes, de la dinámica de los dólares que vaya obteniendo en estos meses, que son meses difíciles, como decíamos antes. Es interesante toda esta discusión de los subsidios, porque los subsidios son un ingrediente central del equilibrio fiscal sobre el cual basa el gobierno toda su política, ¿no? Un cuarto del superávit alcanzado en estos meses se debe justamente a la reducción de subsidios. Obviamente tiene que ver también con el hecho de que la inflación está desacelerándose y entonces el gobierno juega con aumentar ahora porque la inflación empieza a bajar. Pero como bien dice Pancho, obviamente esto le va a agregar algunas décimas a la inflación que viene, con lo cual el gobierno enfrenta la dicotomía de mantener el superávit fiscal, digamos, desacelerar un poco la baja de la inflación, o sea que la inflación no baje tanto, en un contexto en donde los dólares van a ser escasos. Por eso, devaluar me parece que es la última opción de cualquier gobierno y de este también. Caputo dijo en agosto la inflación va a ser parecida a julio, se supone que va a bajar un poco en septiembre porque va a caer el impuesto a este país. ¿Vos tenés proyectado que puede caer o que no lo van a trasladar? Yo te diría que agosto incluso va a ser, me parece, inferior a la de julio. Va a estar en torno a 3.8, 3.9. Julio fue 4. Lo que uno ve, Pancho, es que lo que es la inflación núcleo, que es la que no tiene en cuenta justamente los precios regulados o las verduras, las frutas, los bienes estacionales, los precios estacionales, se están moviendo en los últimos meses en torno al 3.6, 3.7, 3.8 y no baja de ahí. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? La inflación se está estancando. Y es producto de, entre otras cosas, esto que estamos viendo, es producto además de las expectativas de que, de vuelta, la Argentina no tiene todos los dólares necesarios para poder operar con normalidad. Hay que ver el impacto, la reducción, y es cierto, la reducción del impuesto país va a quitarle algunas décimas a la inflación en estos meses, pero también es cierto que le agrega presión a las cuentas fiscales. Porque de vuelta... Claro, de algún lado... Los subsidios fueron el 25%. La reducción, el aumento del impuesto país también fue el 25%. O sea, hay 4 componentes que explican el ajuste fiscal: jubilaciones, obra pública,
Subsidios e impuesto país. Vos bajás subsidios, eso te mejora la caja, pero si bajás el impuesto, te empeora tu caja. Claro, porque es el impuesto Entiendo. que más recauda, ¿no? Es el impuesto que más... No es el impuesto que más recauda. No. El impuesto que más recauda El IVA. es el IVA, Ok. después el impuesto a las ganancias. Pero en estos meses, para que tengamos una idea, el impuesto país recaudó lo mismo que el impuesto al cheque. Un viejo impuesto en la Argentina, histórico, que es un impuesto importante. Recauda alrededor de 8 puntos de la recaudación total. Claro. Es el Ah, impuesto es al alto, país. es importante. Sí, es importante. Es un impuesto importante. Y ahora a fin de año vence y el gobierno lo va a eliminar. Con lo cual, ahí hay un cono de incertidumbre acerca de cómo el gobierno va a sostener su equilibrio fiscal. Claro, pero ese 8% lo tenés que compensar de algún lado. Bueno, una parte se va a compensar con la reimposición del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, ahora el nuevo impuesto a los ingresos. Aproximadamente un 40% se va a financiar con eso, pero todavía que resta el 60% restante. ¿Va a haber más ajuste de gasto? La pregunta está abierta. Parte de esto tiene que ver también la reducción de subsidios. Hay una incógnita también, me parece, que es qué pasa, por ejemplo, con el dólar tarjeta, porque ahora no lo van a cambiar, pero cuando saquen el impuesto país... Y cuando saquen el impuesto país, digamos, ese impuesto desaparece como tal. Con lo cual... De hecho, el impuesto vence a fin de año. Pero entonces ahí corren riesgo de las reservas De sufrir más tener presión. un cimbronazo, claro, ¿o no? Bueno, lo que uno está viendo yendo al turismo, el que es el gasto con tarjeta, es que claramente está bajando el turismo receptivo. Ya el último dato que tenemos, que es el de julio, los extranjeros que vienen a la Argentina bajaron 20%. Es un dato no menor. Julio, vacaciones, sobre todo el turismo limítrofe, bajó mucho. ¿Por qué? Porque Argentina está volviendo cara en dólares. Y volvemos a la pregunta de si hay que devaluar o no. No lo va a hacer el gobierno. Y yo creo que devaluar sin programa, sin un acuerdo con el fondo, sin una lógica detrás, sería un suicidio, eso es cierto. Ahora, sostener esta política sin divisas va a ser complicado. Ahí veo un 1.320, Pancho, el dólar. No sigo cayendo. 5 pesos. Bueno, espera que el